Buenas tardes. Bueno, ya casi, todavía son buenos días. Vamos a tener hoy una enseñanza acerca del espíritu de rebeldía. No se va a complementar. En la tarde voy a hablar de la paz de Dios. Ambos van unidos, van juntos, pero son extensos. Aún lo que voy a compartirles va a ser muy poco acerca de todo lo que enmarca el espíritu de rebeldía. El espíritu de rebeldía habla de una inconformidad espiritual, lo profundo, y a raíz de esa inconformidad se manifiestan palabras, se manifiestan acciones, y todo el tiempo ese espíritu se está mostrando, pero es un espíritu manipulador, un espíritu que no se alcanza a distinguir sino hasta que ha hecho toda su labor. Después de esto, de lo que les voy a ir a hablar ahorita, y en la tarde estaré hablándoles de la paz de Dios. Lo contrario, la manera como un hombre puede pasar a ese estado. Si tú no alcanzas la paz de Dios, el Espíritu Santo no estará trabajando en ti, ¿verdad? La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y va y raya en lo sublime. Es por lo cual, mediante esa paz, que el hombre hace una entrega total de su vida. Y en medio de esa entrega total, este mundo ya le ha sido crucificado. Tiene otros niveles, tiene otras dimensiones, y solamente vive por el amor de Dios, que es el Espíritu Santo trabajando y obrando a través de una persona. Ambas cosas están relacionadas y porque van a enmarcar la identidad de las personas. Algo que se perdió, ¿verdad? El Señor dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Lo suyo es rescatar la identidad tuya, una identidad espiritual, una identidad de gloria, una identidad de luz. Eso, así fuiste creado, así fuimos creados en un principio, pero ese mundo donde nos rodeamos nos vistió de diferentes maneras. El pecado nos desnudó y luego la vestidura que pusimos en lugar de la gloria de Dios ha sido primeramente de hojas secas, hojarasca, y después el Señor nos vistió con pieles, instintos animalescos, para que a través de todo ello su gracia infinita pudiera mostrarse en cada uno de nosotros. Así que hoy, hermano, quiero compartirte de ese espíritu de rebelión, ese espíritu de rebeldía que todo el tiempo se encuentra en medio de la iglesia, se encuentra en medio de las familias, se encuentra en medio de las circunstancias, ¿verdad? Antes de ello, quiero decirte también que el día de hoy estaremos levantando la ofrenda de misiones para entregarla el día miércoles. Así que si hoy, hermano, tú puedes dejar tu ofrenda misionera, ¿verdad? Hoy la levantaremos para entregarla el miércoles, ya con un poco de retraso. De igual manera, te comparto que viene en el mes de agosto ese evento llamado Amigos Verdaderos, donde el hermano Richard invita a muchas personas para hacer deporte, para componerle y arreglarle y refaccionar sus sillas de ruedas, para llevarlos a convivir, para que tengan esa comunión unos con otros, para que puedan transformar y sobre todas las cosas que tengan un encuentro con Cristo, ¿verdad? Todo eso está contemplado en ese evento, Amigos Verdaderos. Y te decía hace 8 días, este evento trae un gasto aproximadamente de 1,800 pesos por cada una de las personas, pero solamente se les pide que cubran la tercera parte, 600 pesos. Y aún muchos de ellos no alcanzan a cubrirla. Así que también te vamos a invitar para que tú apadrines a alguno de ellos, o en su defecto también puedas formarte y decirle al hermano Richard, pues yo voy a dar servicio un día a la semana en ese evento, voy a ayudar a servir comida, a atenderlos, a lo mejor arreglarles su camastro, a lo mejor hacer el aseo donde ellos van a dormir, a lo mejor lavar trastes, qué sé yo, hay infinidad de cosas. No puedes de una forma, puedes de otra. El segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y tu prójimo es aquella persona que te necesita, que tú le puedas decir, aquí estoy
para ti. Amén. Entonces ese evento es un evento de amor al cual te invito también. De alguna manera yo voy a estar ahí inmiscuido, de alguna forma estaremos apoyando y caminando con ellos, ¿verdad? Acompáñame, abre tu Biblia en el segundo libro de Samuel, capítulo 15. La historia versa alrededor de un personaje llamado Absalón. ¿Quién es Absalón? Es el hijo de David, un hijo de los muchos que tuvo, ya que él tuvo muchas mujeres permitidas entonces por las costumbres, no por la ley de Dios. Y él tuvo varios hijos, y este Absalón vino a ser el asesino de su propio hermano. Un hermano que loco se atrevió a violar a su hermana, de diferentes madres, por supuesto, y vemos aquí un triángulo de muerte, ya que Absalón mata a Amnón, porque Amnón se había atrevido a violar a su hermana siendo virgen, ¿verdad? Entonces miramos aquí cómo se van desencadenando las cosas. Absalón se aguanta aproximadamente 2 años con esas ganas de matarlo, y poco a poco va viendo que se confía David, el rey, que debió de haber puesto algún tipo de disciplina. No lo hizo, quizá porque eran sus hijos y quizá el daño de uno iba a repercutir en el otro, quizá porque estaba cubriendo también la personalidad de la mujer, Tamar, y no quiso hacer nada y se hizo disimulado, se hizo muy sabio para no hacer daño a ninguno de los dos. Pero Absalón, el hermano de Tamar, había estado observando y vio que su padre no hizo nada, y aunque estaba enfurecido le dijo a su hermana: calla, no digas nada, cállate, no digas nada, ¿verdad? Y siguió su vida. Pasaron 2 años en donde ese espíritu estaba dentro. Así que cuando se presenta la ocasión, cuando se presenta la opción, Absalón mata a su hermano, ¿verdad? Y después huye. David otra vez queda en entredicho: ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si voy a buscar a Absalón, lo tengo que matar por asesino, lo tengo que enjuiciar. Otra vez David no hace absolutamente nada y vive lejos, ¿verdad? Absalón, su hijo, vive en otra provincia, y David no hace nada por ir por él y también sancionarlo, castigarlo. Y vemos aquí cómo la sanción que nos entrega causa daños. Absalón está allí, y vemos cómo, pasado un tiempo, a consejo de un general de David, que le dice: deberías de traer a tu hijo, insiste tanto que David le dice: está bien, vuélvelo. Y le dice: ve y quédate en una casa, pero no verás mi rostro. Y está ahí Absalón otros 2 años. Vive en la misma ciudad de David, pero David no lo visita. Así que el hombre empieza a hacer varias cosas para ser visitado por David, ¿verdad? Una de ellas fue quemarle su campo de cereales al general del ejército, ¿verdad? Y le dice: dile a David, dile que lo quiero ver, dile que venga o que voy, etcétera. Y esto lo lleva a una reconciliación. David, al verlo, lo abraza, se olvida que había matado a un hermano, se olvida que había estado prófugo, se olvida de muchas cosas. El amor de un padre es perdonador, y David lo hizo. Pero este hermano, al mirar que las cosas habían sido fáciles, guarda en su corazón ese espíritu de rebeldía. El espíritu de rebeldía es de contrariedad a todas las cosas, es inconformidad, es amargura, es un deseo de venganza, es un deseo guardado en lo profundo del corazón que se manifiesta a todas formas. Pero sobre todas las cosas, el espíritu de rebeldía trae otra opción más: se compara a los demás y dice: yo soy igual al rey, el reinado también por mí puede ser mejor. Ahora, cuando llegamos aquí al segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 1, empezamos a ver esta formación de lo que es la historia. Aconteció después de esto que Absalón se hizo carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana
y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es una de las tribus de Israel. Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocios, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. El espíritu rebelde roba el corazón. Así que vamos a mirar que a veces el espíritu de rebelión se mete dentro de la iglesia a través de una o de varias personas, y la idea es robar tu corazón. ¿Cómo se puede robar tu corazón, hermano? De muchas maneras. Te van a decir lo que tú quieres escuchar. Y dice la Escritura también que los espíritus iguales se atraen. Así que para un chismoso necesitamos otro chismoso. Para un rebelde necesitamos otro rebelde. Y se empiezan a gestar ciertas cosas. Y vamos a mirar cómo se empiezan a formar esos pequeños grupos, y se forma esa cuestión de rebeldía, ese espíritu que se muestra, que se mira, es latente. Tú puedes darte cuenta cuando alguien está inconforme por alguna circunstancia o por alguna razón. La rebeldía tiene 4 características pues más establecidas. Una de ellas es que es abierta o es pública. La primera característica es que todo mundo lo puede saber, lo hacen a voces, no lo ocultan, ¿verdad? Y le dicen a la gente: yo estoy inconforme con el jefe, yo estoy inconforme con el patrón, estoy inconforme con el director, estoy inconforme con el pastor. Y vemos esa inconformidad se va haciendo cada vez más latente, y se van acercando las mismas personas que presentan los mismos espíritus. En esta característica dice: se rodea de gente de respeto a sí mismo. También podemos mirar cómo la iglesia tiene su propio culto. Empiezan ellos a gestar su propio culto, su propia manera de ser. Podemos mirar que hacen oraciones fuertes, pero siempre manipulando alguna acción. Oh Señor, te ruego que vayas por el hermano fulano de tal, que es hablador, que es mentiroso, que es miedoso, y empiezas a hacer algo público para acusar. La oración de una persona así no es edificativa. Está utilizando el podio de la oración para culpar algo, para culpar a alguien. Así que necesitamos observar. La primera característica es cuando la rebelión es abierta o pública. La segunda, cuando es clandestina. Esto lleva ciertos secretos, lleva ciertas cosas. Te voy a contar unas cosas, pero no se las cuentes a nadie. Y te hiciste partícipe de un pecado que no te corresponde. Te voy a confiar mi vida, pero no se la platiques a nadie. Te voy a decir mi molestia, pero que quede entre tú y yo. Y vemos que esa rebeldía ahora es clandestina, está oculta. La tercera característica: está disfrazada. Cuando la rebeldía se disfraza, se puede manejar de 1000 formas, ¿verdad? Con un buen rostro. A mí me encanta hacer el bien, a mí me encanta, pero la realidad es otra. Cuando se habla de un espíritu disfrazado, estamos hablando de algo fuerte que está escondido y que se toma a las demás personas para manipularlas en su dimensión. Y 4, presenta una naturaleza de pecado. Cuando miramos las diferentes iglesias formadas a través de un espíritu de rebeldía, mira, vamos a mirar varias cosas cómo se van manifestando en esta forma. Cuando Absalón tomó ese lugar, él no hablaba de David, él no estaba hablando de David, les decía: si yo fuera el rey, y ahí les dejaba entrever la manipulación que estaba haciendo. Yo lo haría de esta forma y tú serías lleno de justicia.
Él no le importaba si emitía juicio, no le importaba escuchar a la otra parte. A él lo que le importaba es que esta persona lo ubicara como el gran juez. Así que él le dice: si yo fuera juez, tus derechos estarían en salvaguarda, tú ganarías, tú serías honrado con la justicia. Pero él no miraba el otro aspecto, él solamente estaba manipulando acciones. Generalmente vemos que ese espíritu de rebeldía, cuando se mete en algún lado, lo vamos a ver manifiestos en muchas formas. A veces la persona ya trae ese espíritu de rebeldía desde casa y tiene problemas con todo género de autoridad. Tiene problemas con sus padres, tiene problemas con los maestros en la escuela, tiene problemas con la gente que le rodea, los vecinos, y también es un problema de autoridad. ¿Sabes por qué? Porque trae una rebeldía muy metida. Estas personas generalmente requieren meterse mucho tiempo con Dios para verse tal cuales son, porque no van a aceptar que nadie les diga: oye, pues cambia, porque tú eres rebelde, porque no lo van a aceptar. El espíritu de rebeldía está allí y ha hecho mucho daño. Aquí miramos cómo ese espíritu se ha manifestado aquí terriblemente. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, voltea nada más tu libro, capítulo 15, y en el versículo 23 vamos a mirar lo que está diciendo el profeta Samuel, lleno del Espíritu Santo, y le dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y aquí ya lo está equiparando a un hecho oculto, de ocultismo, de manipulación, de brujería, de hechicería, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Las personas que caen en este rango generalmente son tercas, no necias. La palabra necedad es sin Dios, la palabra terquedad es obstinación, cerrados, no se escuchan más que lo que quieren escuchar. Y va junto. Y dice: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Fue la sentencia que le dieron a Saúl, al rey, ¿verdad? Y dice que todo está establecido. Ese espíritu aparece porque no se pretende obedecer la palabra de Dios. Pero Saúl todo el tiempo dijo que él era obediente a la palabra de Dios. Saúl todo el tiempo dijo que él estaba bien. Saúl todo el tiempo dijo que su vida espiritual era perfecta. Sin embargo, miramos que no era así. Lo miramos a Saúl, conocido como el rey loco. ¿Por qué? Porque tenía lapsus en donde su mente se divagaba e intentaba asesinar a David. Pero también tenía otros lapsus, otros momentos cuando quizá le producía grandes dolores de cabeza o de huesos, qué sé yo, que tenía que mandar a traer a un músico que estuviera tañendo la guitarra o la lira, ¿verdad? Y era la única manera que él podía controlarse. Había intervalos en donde este rey loco, ¿verdad?, sufría dolor y sufría en serio. Sin embargo, nunca cambiaba, solamente pasaba esos momentos y volvía a lo mismo. La rebeldía entonces se marca así. Saúl es el gran rebelde, fue el primer rey y es el gran rebelde porque se le dio todo y nunca quiso cambiar. De igual manera, habemos dos tipos de reyes: los reyes rebeldes y los reyes sensatos. David enmarca uno y Saúl enmarca el otro. ¿A cuál perteneces tú? ¿A qué orden puedes equipararte? Saúl, miramos que su rebeldía estaba manifiesta en todo tiempo y solamente decía: mi fuerza me dará la alegría, mi fuerza, mi entendimiento. Así que podemos mirar que hay personitas que piensan en sí como lo mejor que hay en la iglesia, lo mejor que hay en el mundo, lo mejor que hay en la escuela, lo mejor que hay en el lugar de trabajo, porque son un espíritu de rebeldía. Y en ese espíritu de rebeldía sobajan y desprecian a los demás. Forman su grupo de 2, su grupo de 3, su grupo de 4 y se aíslan. Nosotros contra el mundo, síganme los buenos. Y miramos cómo ese espíritu de rebeldía también está dentro de la iglesia. Es un espíritu que tenemos que aprender a sacar, porque no vas a alcanzar el favor de Dios con todo esto. Te vas a dar cuenta a la inversa, que la paz no va a llegar a tu vida porque siempre vas a estar peleando, pero no peleas contra aquel, ni contra aquel, ni contra aquel, ni contra aquella. Estás peleando contra ti mismo,
porque hay una contrariedad, tienes un espíritu que no te deja en paz, y es la razón por la cual no aceptas la autoridad de nada ni de nadie. Absalón era ese. Y viene lo otro. Generalmente el rebelde trata de usurpar el lugar de otro. El gran rebelde, Satanás, quería usurpar el trono de Dios, quería recibir la adoración y la alabanza de la gente. Así que vamos a mirar que en el medio de estas características el rebelde trata de buscar la aceptación de los demás, que lo adoren, que lo acepten como es, ¿verdad? Aleluya. Y los vamos a ver de una forma u otra, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Fuerte el asunto, muy fuerte. Puedes mirarlo tú en varias maneras, hermano. Está en el espíritu, está en tu espíritu. Y si ese espíritu de rebeldía llega a golpearte, seguramente puedes darte cuenta que algo está mal, pero tu obstinación o tu terquedad es tal que dices, no me interesa lo que piensen los demás, soy yo y el resto del mundo. Y vamos a mirar cómo dentro de esto te vas a rodear de gente que son exactamente igual a ti. ¿Qué va a suceder, hermano? Satanás se rodeó de la tercera parte de ángeles, y de igual manera miramos aquí a este rey llamado Absalón en el segundo libro de Samuel, capítulo 15. Lo miramos cómo va buscando, dice la escritura, versículo 1, que 50 carros, 50 hombres iban delante de él. Él pagaba a hombres para que le fueran diciendo a la gente, mira, no hay otro como Absalón. Mira, si Absalón fuera el rey, las cosas cambiarían. Mira, si Absalón estuviera al frente, seguramente todo estaría mejor. En la iglesia también tenemos, muchas veces, hay muchas personas que estoy seguro que pueden decir, yo puedo predicar mejor que el pastor, y tienen toda la razón. Yo no soy un gran predicador, pero soy el pastor. Pueden decir que pueden hacer las cosas mucho mejor, pero no les tocó hacer. Y esa inconformidad la empiezan a manejar de otra manera. Si yo hubiera coordinado, si yo hubiera dirigido, si yo hubiera manifestado. Y poco a poco vamos mirando que ese espíritu se muestra, va buscando un liderazgo a costa de los demás. El centro de toda rebelión es el control de la gente. Es un control mental. Necesito convencerlos que yo soy el mejor. En la primera carta de Pedro, hermano, miramos esto. Aquí, en este pasaje que acabamos de leer, en el versículo 1, dice que Absalón había hecho contrataciones, carros y caballos, y 50 hombres, 50, ¿verdad? Un pequeño ejército que iba diciéndole a la gente, mira, Absalón es la mejor opción. ¿Qué te parece si le damos un golpe de estado a David? ¿Qué te parece si lo deponemos? ¿Qué te parece si lo cambiamos? Al fin ya está viejito, al fin ya no hace lo de antes, ¿verdad? ¿Qué te parece si lo transformamos en otro? ¿Qué te parece? Ya se quedó obsoleto. Quizá era lo que iban diciendo estos hombres, contratados. ¿Quiénes los había contratado? Bueno, aquí te dice que Absalón los había contratado, pero la rebeldía generalmente se contrata por otra forma, es un control. La gente hace lo que está convencido que es bueno para ellos. La rebelión, entonces, vemos que hay un demonio trabajando a través de las personas para convencerlos, para ponerse en contra del orden y de lo establecido. Problemas en el trabajo, problemas en la casa, problemas en la escuela, problemas en la iglesia, problemas por todos lados. El problema no es la gente, el problema somos nosotros. Es cuestión de estar mirando, hermano, en dónde te encuentras. Hermano, vamos a la oración, no tengo tiempo. ¿Realmente esa es la cuestión o estás en contra de lo establecido? Hermano, llégate temprano, el culto empieza a las 11 en punto, no me importa. Yo puedo llegar cuando yo quiera o no ir. Exacto. Es el concepto de la falsa santidad. La falsa santidad habla de personas que son rebeldes,
y te das cuenta que solamente se aman a sí mismos. Es de lo que nos dice el apóstol: tiempos difíciles, tiempos peligrosos, gente amadora de sí misma, ¿verdad? Vayamos a la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 1. El apóstol Pedro está escribiendo aquí algo hermoso. Yo quiero que pienses la grandeza que adquirió Pedro, ese hombre que era un pescador, y la manera como proyecta las bases espirituales ahora. Ese hombre que era del vulgo, que no tenía una educación, no era versado. El único versado de todos los apóstoles era el apóstol Pablo. Él era el único que no estaba versado junto con otros, era pescador, no tenía educación, quizás su escritura dejaba mucho que desear, pero fíjate cómo escribe después de esa transformación. Versículo 1 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y todas las detracciones, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezca para salvación, si es que han gustado la benignidad del Señor. Deseen. Y esa palabra abarca deseo todo. Muchas veces nosotros estamos pensando, ¿verdad?, como nosotros queremos ser el jefe en todas las circunstancias, y aquí nos dice que deseemos. Pero si tú vas en la segunda carta de Pedro, en el mismo pasaje te está diciendo otras cosas. Aquí te dice: desea las cosas buenas. Pero en la segunda carta de Pedro, igual en el capítulo 2, te menciona una guerra, una lucha espiritual que se libra alrededor tuyo. Y dice: hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros. Y fíjate que no está hablando de gente ministerial. Introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Puedes mirar en el mismo pasaje, 2 del 1 al 3. En uno te dice que deseemos, que busques las cosas de Dios, que pongas todo tu corazón en la búsqueda, que cambies tu vestido. En la segunda te dice que hay falsos maestros metidos en medio de nosotros. Ese hermanito, esa hermanita que constantemente te está diciendo algo que te aparta del resto de la iglesia, algo que te aísla, algo que te hace pensar que tú eres alguien personal, alguien propio de la persona que te está tratando de tomar. Van a celar tu amistad. Si le hablas a ellos, no me hables a mí. Si te juntas con ellos, no te juntes conmigo, y etcétera. Vemos aquí todo ese espíritu de rebeldía, cómo se está filtrando. Y la rebeldía se manifiesta en muchas formas, pero sobre todas las cosas es un rechazo total a la autoridad. Los falsos profetas van a estar en medio de nosotros. Esto no quiere decir que puedan ser alguien que esté al frente. Un falso profeta es alguien que te va a tomar la palabra para sacarte de un fin correcto. La misma palabra te va a acercar, o la misma palabra te va a alejar. Y lo tenemos, porque dice aquí: introducirán encubiertamente herejías destructoras. Siempre van a destruir. Siempre ese tipo de cosas destruyen, no edifican. Nunca van a edificar nada, van a destruir lo que está establecido. Y si eres observador, te vas a dar cuenta de las circunstancias. Entiende que tu espíritu, tu alma es lo más valioso para ti, y si lo pierdes, habrás perdido todo. Si pierdes tu alma, dice que hay un castigo sobre los tales. Aquí en la escritura dice que hay una condenación. Está condenado el rebelde, porque es el espíritu diabólico. Está condenado de antemano, ¿verdad? El espíritu rebelde es una lucha de la persona contra todo lo establecido en función orden. ¿Qué sucede, hermano? ¿Por qué lo estamos tomando tan fuerte? En el centro de toda rebelión
el control de la mente es lo especial, ¿verdad? Quieren convencerte con unas palabras, con unos chismes, con unas informaciones, quieren convencer tu espíritu que solamente la persona que te lo está diciendo es correcto. Te lo hacen ver de diferentes maneras, como, pues es que yo aprecio, es que yo veo, es que yo determino, es que yo observo, pero siempre plantando una manera de ser propia. Lo vamos a ver varias veces, y cuando aprendemos a observar a las personas, vamos a mirar su corazón. Vamos a ver personas ingratas, personas impías, personas llenas de amargura, personas llenas de disolución. Eso lo vamos a mirar conforme tengamos un poco más de tiempo. Lo más importante es, obsérvalo y que no te contaminen. Y cuando mires a alguna persona, atrévete a decirle, hermano, hermana, solucione su problema con Dios, solucione su problema con usted mismo. Y porque te vas a dar cuenta de muchas cosas, cómo caen y cómo logran convencer a la gente. De repente, el grupo de 2 ya son 3, ya son 4, ya son 5, y ya se establece, y empiezan a pensar que al ser mayoría tienen razón. La iglesia romana tiene 50 millones de adeptos en todo el mundo, pero no es la correcta. Quizá tú has pensado que por ser mayoría son correctos. Veamos otra de las características que trae la rebeldía en Judas 4, por favor. Ese libro que está antes de Apocalipsis, a veces lo brincamos. En el capítulo 52 encuentras cosas ahí, ¿verdad? Pero quizá no llegues a tanto, así que confórmate, es solamente un capítulo. ¿Quién es Judas? Los historiadores dicen que era el hermano del Señor. No estamos hablando del Iscariote, estamos hablando de uno de los hermanos. Y dice aquí en el versículo 4, algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Fíjate qué tan fuerte se lanza aquí Judas. Está hablando acerca de la misma condenación que mencionaba el apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque los vemos que no cambian. Son personas que no cambian. Son personas que no se transforman. Son personas que están ahí, pero no hacen nada por cambiar. Prefieren irse, prefieren culpar, prefieren señalar, prefieren ofender antes que decir, yo soy el culpable, yo soy el problema, ¿verdad? Comentaba que hace algún tiempo en la escuela tuvimos un problema con una mujer, una maestra, y bueno, se le llamó para regañarla solamente, para amonestarla porque sus palabras no eran correctas, estaban provocando rebeldía en la gente, estaban provocando que la gente no trabajara lo debido, ¿verdad? Si me pagan tan poco, ¿por qué voy a trabajar más? Y si no me pagan esto, ¿por qué debo de hacerlo? Y que le den más a los que... Y todo el tiempo era una serie de quejas. Entonces se le llamó para percibirla, ¿verdad? Porque había estado hablando en relación a la hija de la directora, y bueno, pues era tiempo de frenarla. Y se le llamó. Yo estaba solamente de observador, y le dijo la directora, mira, tenemos estas palabras que tú dijiste, así, así y asado. Pues quizá pensaríamos que iba a decir, oh, lo lamento, lo siento, voy a cambiar, o por lo menos que le diera vergüenza de lo que había dicho. Pero en lugar de eso se enfureció, estaba súper enojada y dijo, ¿quién fue la chismosa que dijo esto? Ella tenía odio y ella buscaba quién iba o quién había dicho, quién había repetido lo que ella había dicho. Para ella no le importaba el daño que había ocasionado con sus palabras, solo se sentía que había sido traicionada por alguien y buscaba quién la había traicionado. Después de eso, dado de que se le dijo que en el problema
no era ese. El problema no es quién lo dijo, el problema es que tú lo dijiste. El problema no es quién te descubre, el problema es que salió de tu boca. Y la mujer dijo, conmigo ya no cuenten. Se agarró, sacó sus cosas y se fue. Se fue del trabajo, se fue y bueno, años después la mujer murió de cáncer. Es muy terrible todo esto, hermano, muy terrible. Yo no creo ni pretendo que todas las personas que tengan problemas así van a morir de cáncer. Para mí esto fue un hecho aislado, pero te lo comento por las circunstancias que se vivieron. Todos nos quedamos sorprendidos, lo único que se trataba era de acabar con los dimes y diretes que estaban en la escuela. Y sabes, hermano, a veces en la iglesia no alcanzamos a hacer eso. A veces levantamos y le decimos a una persona, nivela tu forma de vida. ¿Sabes qué? Enderézate. Pon orden en lo que estás hablando, lo que estás viviendo. Tus actitudes hablan tus palabras. ¿Y sabes lo que hace? Se van. Y podemos darnos cuenta de que el espíritu de rebeldía es exactamente el mismo. Es el mismo. Absalón quería la muerte de su hermano y hasta que lo mató. Después quiso el reinado y ¿qué sucede? Pues empezó a mandar gente y llegó un momento en que la misma gente decía, pues es el rey. Ya David ya abdicó, ya le dio el reino, ya se lo entregó y David tuvo que salir huyendo, perseguido por su propio hijo. No hubo guerra, solamente un espíritu de rebelión que se fue extendiendo hasta que contaminó a todo el pueblo. El espíritu de rebelión contamina así y llega al espíritu. A veces pensamos que nosotros estamos exentos de todo ello, pero no, ese espíritu se muestra en todos lados. Yo quiero preguntarte, amado, ¿cómo es tu vida común? ¿Cómo es? Puedes ir a casa de fulano de tal, de miembros de aquí, porque esta es tu sociedad, la que está aquí, y te llevas bien. ¿O tienes tu sociedad aparte de la iglesia? Eres alguien que estás en la iglesia porque tienes un interés, pero tu fin no es estar aquí. Entonces tú eres un rebelde. Estás aquí buscando algo. Estás aquí levantando tus manos porque quieres buscar algo. Pero tú dices, a mí la iglesia, fuchi. Y la iglesia es el cuerpo, en donde Dios te injertó y en donde tu proceder lo está contaminando, lo estás enfermando. Y es tiempo de que empieces a sacar todo ese tipo de cosas que dañan. No es lo que tú haces en la iglesia, es tu forma de vida que está envenenando tu casa, tu familia, tu sociedad, tu propio ser. El espíritu de rebeldía es el espíritu diabólico, en donde la gente está en contra de todo lo que se establece por autoridad o por orden. Y puedes darte cuenta que en la iglesia ha hecho un daño terrible. Judas, ese hombre que estuvo caminando con el Señor, dice la Escritura, que Jesús conocía cuál era su corazón y sin embargo lo puso a ser un ministro, lo ungió con los 12, le dio la oportunidad de cambio, pero todo el tiempo estuvo ahí porque le convenía estar allí. Era un ladrón, tomaba, robaba de la bendición de la iglesia. Muchos otros robamos de la bendición de la iglesia. No me estoy refiriendo a dinero, me estoy refiriendo a la gloria que Dios da a cada uno de nosotros. Y esa gloria la queremos robar. ¡Ay, apláudanme a mí! La rebeldía se ha metido en varios lugares. Y sabes, es tiempo de enfrentar ese tipo de vestidos, sacarlo, porque el tiempo apremia. Y tú no te vas a poder vestir de paz y vestir de amor si tienes la rebeldía, porque te vas a aislar, vas a provocar que tú formes algo diferente. Dentro de las características que se han abierto, podemos mirar varias cosas más, ¿verdad? Hay una maldad, por ejemplo, en la primera carta de Pedro, regresa un poco, hermano, primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 17, dice, honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey.
Y luego en el versículo 19 dice, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Está hablando acerca del respeto, que honremos a todos. En la iglesia todos somos dignos de honra, pero tú crees que eres alguien diferente y decides no hablarle a uno, no hablarle a otro. ¿Por qué? Porque te sientes. Y como tú te sientes, vas a compartir tu oscuridad con otro. Ay, pues fíjate que yo no le hablo al hermano porque me cae gordo. Y empiezas a manejar, a hechizar, a encantar a la persona que te escucha. El espíritu de Absalón, el espíritu de rebeldía, se mueve. ¿Qué está sucediendo, hermano? Es un daño terrible. Y dice el Señor que la rebeldía ya tiene condenación desde que nace. Desde que nace. El apóstol Pedro habló acerca de la condenación varias veces, ¿verdad? El apóstol Pablo habla de la condenación establecida, ya está establecido. ¿Por qué se encuentra aquí? Porque es necesario que se muestre cada uno de nosotros la forma en cómo somos. Judas el Iscariote recibió la gloria del Señor, el nombramiento, fue bautizado, ¿sí? Recibió al Espíritu Santo, probablemente sí, a manera de autoridad que lo cubría. Él ya no estuvo cuando el Espíritu Santo cayó sobre los 11, allí en Pentecostés. Él ya no estaba, pero este hombre se acercó a Jesús y Jesús le dijo, sí, es que yo quiero manejar ese ministerio, el ministerio de la mayordomía, y lo manejaba. ¿Qué sucedía con el hombre? Dice que era un ladrón, sustraía de la ofrenda, tomaba para sus cosas personales, hacía gastos innecesarios, se sentía el rey. Quizá hasta un día le dijo a Jesús quizá le dijo, estoy jugando circunstancias. Le dijo, ¿sabes qué, Judas? Necesitamos comprarle un par de zapatos a aquella persona. Y dijo, no, Señor, para eso no te voy a dar. Y se sintió el dueño del dinero. Eso pasa con mucha gente, se sienten dueños de los ministerios de Dios. Y sabes, ese hombre fue lleno de Satanás cuando lo entregó. No, él nunca nació de nuevo, nunca estuvo en ese cambio, nunca cambió sus vestidos, nunca se hizo diferente. Él caminó siempre con lo mismo. Otro ejemplo lo tenemos con Simón, el mago. Ese hombre que escuchó a Felipe y se bautizó, caminaba con él, caminaba con Felipe, le decía, voy a ser tu ayudante, te voy a acompañar, es más, te voy a prestar mi carro, voy a andar contigo. Pero Pedro, cuando el Espíritu Santo cae, le dice, estás lleno de amargura y él de maldad. ¿Y sabes, hermano? Qué terrible va a ser que cuando nosotros nos presentemos delante de Dios nos digan lo que somos. Porque no quisimos cambiar nuestro vestido. Judas el Iscariote traía el vestido del ladrón. Era un rebelde a los órdenes de Dios. Era un rebelde a lo que Dios decía. Simón el mago era un rebelde a los mandamientos de Dios. No quiso cambiar. ¿Por qué? Porque él antes manipulaba a la gente. Les decía, mírenme, casi como Dios. Y a veces aquí en la iglesia tenemos esa cuestión. Hablamos con tanta autoridad para destrucción. Y no te das cuenta que el espíritu diabólico está fluyendo. Tengamos siempre la cuestión. Dos cosas. En la tarde voy a hablar acerca de la paz. Y la paz de Dios es algo sorprendente, es algo enorme, algo grande. Es el vestido más grande que tú te puedas poner, porque después de eso ya no importa nada. Ya no importa lo que suceda en el mundo, no importa lo que te suceda a ti, no importa más nada, porque tú sabes con quién estás. Por eso es tan importante estos dos elementos, el que está en contra del otro, y lo que te va a impedir que lo recibas. Las iglesias empezaron a tener la rebeldía y empezaron a formar sectas, se empezaron a perder el respeto y como iglesia empezaron a tener sus propios cultos, rechazaron el orden sacerdotal y nacieron otras iglesias, otras sectas,
otras secciones salieron y empezaron a tener su propio orden, su propia dimensión, su propia dirección. Algunos se fueron hasta el extremo y en lugar de sacerdote tuvieron un chamán, en lugar de un sacerdote tuvieron un brujo, un inyector, ¿verdad? Así que los podemos mirar aquí, que empezaron a crear en su forma abierta cultos diferentes. Hoy tenemos muchos cristianos que están en los grandes movimientos en contra de Dios. Algún día fueron cristianos. 2, la forma clandestina. Esto nos habla acerca de los iniciados, los que guardan los secretos, los que todo el tiempo tratan de atraparse los unos a los otros con cadenas de palabras. Aparecen aquí, fiesta de aquelarres, y si usted no sabe lo que significa un aquelarre, es un pacto sumamente secreto que se cubre con la vida. Aquí podemos encontrar a los masones, pero también una gran parte de la iglesia de los mormones, que se manejan a través de diferentes pactos y maldiciones para poder guardarse. Se llaman los iniciados, los que principian, los que van a alcanzar la iluminación. 3, en la rebeldía disfrazada, miramos una sociedad para hacer algo que parece bueno, pero su fin es diferente. Así que tenemos también, hermanos, grandes obras altruistas, sociedades que ayudan a las personas, pero al mismo tiempo a las personas que ayudan están tratando de tocar su espíritu para apartarlos de lo bueno, ¿verdad? Como, sí, hermanos, hablamos de sitios en donde les dan atención médica, les dan un tipo de ayuda, pero siempre están tratando de meterles una ideología. Esta parte disfrazada es algo que no está. En la música se encuentra el aspecto subliminal, es decir, la música en una dimensión diferente, donde podemos escuchar una voz aquí y otra voz acá. ¿Hacia dónde te inducen? ¿Qué es lo que te está induciendo? Si a una persona se le indica varias veces que consuma tal o cual refresco, eso es lo que va a registrar su mente. Así que el día que le pregunten, ¿qué refresco quieres? Y va a decir, el inducido. Así miramos cómo también ese aspecto de rebeldía se va dando poco a poco mediante las palabras. Y por supuesto, la naturaleza de mal, ¿verdad? De pecado. Es una naturaleza sucia que pudiéramos mirar nosotros. Acompáñame a Gálatas 5:19. Y generalmente estamos hablando de las circunstancias que la persona tiene, solo que hay que despertarlas, hay que tocarlas. Y dice el apóstol Pablo, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. En esta primera parte se habla acerca de la condición sexual de las personas. El hombre, el ser humano fue creado para tener un sexo limpio y sano y también moral cuando esté casado, cuando esté legalmente establecido para con su esposo. Pero aquí hablan acerca de varias cosas y si te das cuenta, dice la Escritura, adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. La palabra inmundicia habla de suciedad. Lo segundo, habla de las cosas del alma, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Aquí aparece la palabra hechicería, que es el control mental, en donde las personas van a tratar de subyugar a otros. Tú vas a caminar como yo te indique, o no te hablo, o ya no te voy a ayudar, o ya no te voy a enseñar, o ya no te voy a compartir, o ya no te voy a dirigir. Y la persona que tiene necesidad de otra se doblega, se perdió su libertad y se creó el aspecto de hechicería, otro aspecto más de la rebeldía. También habla de la idolatría, y la idolatría es todo aquello que vaya en contra del orden divino, en contra de Dios. La idolatría es cuando tu amor está en algo más que Dios mismo. Hay personas que hacen un ídolo de su guitarra, hay personas que hacen un ídolo del micrófono, hay personas que hacen un ídolo de su propia proyección. Qué terrible es esto cuando no nos damos cuenta que somos meramente instrumentos, que pueden ser para bien o pueden ser instrumentos destructivos, puestos ahí. Hermano, pero es que Judas fue escogido por Dios, ¿sí? Dijo el Señor, uno de ustedes
me va a entregar, la decisión es suya. Y los 12 se miraban. Uno tomó la decisión, uno decidió ir en contra de ello. Entonces no caminó, no era un autómata. Tú no eres un autómata que naces y vas al infierno, o que naces o vas al cielo. No eres un autómata. Tú naces y se te entrega una decisión propia para que camines en ella. Manifiestas son las obras de la carne: idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Lo bueno que no hay nada de esto aquí. Aquí no hay contiendas, no, para nada. Aquí solamente hay alguien que ya no le habla a alguien porque me cae gordo. No, pero no hay pleitos. Aquí no hay pleitos, ¿verdad? Aquí puedes juntarte con quien quieras, pero si te juntas con aquellos, ya no vengas conmigo. No hay celos. Creo, ¿o sí? ¿Sabes? Es terrible todo esto. ¿Cuántos años tenemos en el Evangelio? Es tiempo de ir sacando todo esto, irlo cambiando. ¿Iras? Un coraje o un enojo desmedido. Pastor, no me hables porque no voy a voltear a verte. ¿Sabes? La ira se manifiesta en muchas formas. No voy a ser disimulado para no saludar porque ya llegó el hermano este. No. Muchas veces les he pedido que salgan de su lugar a saludar al hermano. ¿Y sabes lo que hacen? Van a una persona y ahí se quedan. Ahí se quedan. Ahí están recibiendo la iluminación, están mostrando lo que son. Y sabes, hermano, el Señor viene. Vendrá por ti. O seguirás engañándote, o seguirás caminando. Perdóname por lo fuerte que es esto, pero si no sacudimos todo esto, seguirás pensando que vas directito con Dios, que tienes la exclusividad con el Espíritu Santo, pero mentira. Dice el Señor que hay una condenación de antemano para todos los rebeldes. Y si no puedes quitar la rebeldía de tu propio espíritu, aquí no la vas a poder quitar cuando seas llamado. La rebeldía va a angustiar y va a enfermar tu propio espíritu. La rebeldía hace que tú te conviertas en un ser despreciable a los ojos de los demás. Eres alguien que hay que apartar porque contamina el solo escuchar sus palabras. Es tiempo de que quites todo esto. Somos gente santa. Despójate de eso. Despójate de ese hombre que está viciado. Quizá en tu casa así vivían, pero tú eres un ser nuevo. Quizá en tu cultura así era, pero eres un ser que nació de nuevo. Empieza a vivir de acuerdo a esa novedad de vida. Sé diferente a lo que son los demás. Atrévete. Cuando miramos la naturaleza de pecado, aquí podemos mirar que dice que manifiestas son las obras de la carne. Y te empieza a decir todas las circunstancias. Versículo 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Cosas semejantes a estas. Homicidios en la iglesia. ¿Cuántas personas has traído, hermano? Le decía a un hermanito hace algunos años, ¿cuántas personas has traído a la iglesia? Y decía, pues, no. La misma pregunta te la vacío a ti. ¿Cuántas personas has traído a la iglesia? Ahora la contraparte es, ¿cuántas personas se han ido porque no te soportan? ¿Cuántas personas se han ido ofendidas por tu actitud? ¿Cuántas personas se lastimaron porque tú no fuiste capaz de levantarte y darle la mano? ¿Cuántas personas crees que se van? ¿Tú crees que eso va a pasar desapercibido a los ojos de Dios? Es rebeldía. Señor, no me importa lo que tú digas. No me importa que tú me hables del amor, yo voy a hacer lo que yo quiera. Ese es el espíritu de rebeldía. Y vemos que no alcanzamos gente, pero hacemos destrucción. Se habló con una mujer, hace también ya muchos años, una jovencita, que llegó eran dos jovencitas. Y esto fue notorio porque salió en una revista.
Y una de ellas se acercaban mucho con los dirigentes, con el pastor principal y con el pastor de jóvenes, las dos señoritas. Muy bonitas, muy guapas, con un cuerpo escultural, hacían gimnasio, ¿verdad? Y una tuvo relaciones sexuales con el pastor y la otra con el pastor de jóvenes. Ellas sabían a lo que iban. Ellas sabían que iban a destruir la iglesia. Ellas sabían que iban a hacer añicos. Así que un día en un culto general, algo especial, empezaron a hacer oración y se levantó una y dice: ya no aguanto más lo que estoy viviendo. Les voy a decir mi pecado porque no puedo caminar con él. Y les pido me perdonen. Parecía bueno el asunto. Y les digo, he estado viviendo una situación sexual con el pastor y ahora, así como yo he sentido, le pido que también él se arrepienta. En medio de la iglesia. Y luego se levantó la otra chica y dijo lo mismo acerca del pastor de jóvenes. La iglesia se destruyó. Eran brujas y estaban pagando su iniciación. El brujo está dispuesto a entregar su cuerpo en una cuestión sexual sin importar. Ellos están dispuestos a destruir la obra de Dios, cualquiera que sea el pago. ¿Por qué vamos a confiar aquí que se meta alguien que está hablando acerca del ministerio? ¿Por qué no podemos comparar una actitud aquella con otra, quizá un tanto menor? Quizá los tenemos en medio de nosotros y no sabemos, pero están hablando todo el tiempo un aspecto destructivo. Esa iglesia se hizo pedazos. Y recordaba cuando escuché eso, que en Netzahualcóyotl, ciudad de Netzahualcóyotl, en la calle norte 2, poniente 19, ahí estaba una iglesia que iba creciendo, una iglesia cuando yo estaba naciendo al evangelio, y esa iglesia era la más popular de esa calle. No tenían aplanados, apenas estaban trabajando en obra negra. Y tuvieron una mujer ahí que se empezó a desnudar en un acto de liberación. Alguien empezó a reprender demonios y la mujer se empezó a alocar y empezó a desnudarse. Y optaron por sacar a los varones, les dijeron: sálganse por favor, esta es una cosa inusual. Y se quedaron las mujeres para ayudar al aspecto de liberación. Al poco tiempo la mujer empezó a gritar que ella mantenía relaciones sexuales con el pastor desde hacía muchos años. Y la iglesia está ahí ahorita vacía. Que han hecho un muladar, se meten los vagos de la colonia. Eso fue lo que lograron. Y sabes, estaba dentro. La mujer pertenecía al servicio. La mujer tenía un servicio nombrado. Pero sabes, estaba viviendo y era parte de la destrucción. ¿Por qué crees que estoy hablando esto, hermano? ¿Por qué crees que te lo estoy dando? ¿Tú crees que la persona que te habla de aspecto destructivo es de Dios? No, no es de Dios, tiene un espíritu diferente. Y si no alcanzamos a distinguir todo esto, nos puede arrastrar. Y yo sé que tú fuiste llamado para salvación, nunca para condenación. Pero quizá en medio de nosotros puede haber un Judas, un traidor, un desleal, alguien que no le importa el orden de Dios, se importa a sí mismo, quiere los aplausos de la gente, quiere el reconocimiento de los demás, pero no busca la gloria de Dios. Y es necesario que tú sepas todo esto, hermano, porque al paso del tiempo miraremos cómo las iglesias se siguen simbrando y de repente un grupo sale de aquella iglesia y aparece acá en la otra iglesia, y en la iglesia que lo recibe dice: estamos en avivamiento, la iglesia se llenó. No, los rebeldes de este lado se fueron para acá y los de aquel lado se fueron para acá, pero no son alcanzados, no son nuevos, no se establece un discipulado, son chapulines. La iglesia, estamos pasando esa cuestión. Hoy, hermano,
Hoy es un tiempo especial. Dice la segunda carta de Corintios, capítulo 4, versículo 4. 3 y 4, perdón. Si nuestro evangelio está aún encubierto, ¿no has entendido el evangelio? ¿No has comprendido el evangelio? ¿No has entendido cuál es el fin del evangelio? Llevarte a un nuevo nacimiento, llevarte a un espíritu nuevo. Dice que si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El evangelio, poder para los que se salvan. Es tiempo, hermano. ¿Sabes? Los incrédulos no van a cambiar, pero ten cuidado, no te vayan a estar envenenando. Ellos generalmente se predican a sí mismos. Se predican así. Vas a mirar ese espíritu de rebeldía. No predican a Cristo, se predican así. No alcanzan a las personas, las ahuyentan. ¿Qué más quieres saber? Que forman grupos, sí. ¿Qué más quieres saber? Que tienen su propia doctrina, sí. ¿Qué más quieres saber? Es tiempo de que saques lo que te estorba. Es tiempo de que vayas mirando. El Señor viene. Y creo que entramos en esa recta de preparación más rígida, más fuerte, más extensa. Cambia tu vestido, hermano. No importa cuánto grites o cuánto saltes, si tu espíritu no está inmerso, cuando tú levantas las manos, de nada sirve. Si tu espíritu no está inmerso cuando tú vienes a la iglesia, de nada sirve. Si tu espíritu no está inmerso cuando oras, de nada sirve. Porque es tu espíritu el que busca a Dios. Y a veces hasta levantar las manos te es difícil. Levanta las manos, dice aquí el hermano, la hermana que está al frente. Levanta las manos y apenas le haces así. Ay, no me digan eso. ¿Para qué? No está tu espíritu ahí. Por eso te es difícil meterte al canto, meterte a la oración. Por eso es difícil. ¿Qué significa? Espíritu de rebeldía. Estoy en contra de Dios. ¿Sabes, hermano? Algunos de ustedes todavía ni siquiera han terminado de leer la Biblia una vez. Ay, hermano, ¿cómo cree que la voy a terminar de leer si apenas tengo 25 años? ¿Te lo dice? Pero viene lo otro, hermano. Quiero decirte que si tú no cambias, tú eres la maldición para la generación que viene. Tus hijos van a ver tu ociosidad, tu opacidad espiritual, van a ver tu negligencia, van a ver tu apatía, y entonces tus hijos no van a querer a Dios, y tú eres la puerta de la maldición para sus vidas. Tus nietos, nada que sea de Dios. Entonces tienes que tener cuidado de qué les estás dando a los que vienen atrás. El Señor dice: visitaré la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. La palabra aborrecer es ponerlo aparte. Ay, hermano, tanto culto, ya lo pusiste aparte. ¿No quieres orar? Ya lo pusiste aparte. ¿No quieres leer la Biblia? Ya lo pusiste aparte. ¿No quieres venir a los cultos a tiempo? Ya lo pusiste aparte. Lo estás aborreciendo. Pero ahora viene la sentencia. Te están viendo tus hijos. ¿Y cómo quieres que caminen tus hijos? ¿Cómo quieres que sean tus hijos? Pues igual. Tú les estás diciendo: no es tan importante, mira, no es tan importante que vayas todos los domingos al templo. No es importante. Es mejor vivir sin límites. El templo te pone límites. Y no es el templo, es Dios. Pero tú vas a decidir. El Dios de este siglo, el Dios de este siglo, de lo que vivimos, de este tiempo, de estas circunstancias, de este momento, cegó el entendimiento de los incrédulos. Solo los que no creen, los que no entienden. No van a entender porque no creen, y no creen porque no entienden.
porque su corazón no está en las cosas de Dios, está afuera. Entonces no podemos esperar, pero los que sí están listos, sepan que esto va a ser cada día más y más intenso. Escuché a unos hermanos predicando y realmente están fuertes en algunas circunstancias, retomando cosas que ya deberíamos de haber sobrepasado, pero decimos, ¿cuántas veces tenemos que predicar el mismo asunto? No les ha resplandecido la gloria de Cristo y no conocen la imagen de Dios, no está en ellos. La imagen de Dios es lo que vamos a proyectar al final, y si no la tienes, pues seguramente vas a estar en un nivel diferente, ¿verdad? Una de las cosas que trae el aspecto rebelión es que no conoce la culpa. No conoce la culpa, pero sí la usa en contra de otros. El Señor dice, sométete a Dios. Resiste al diablo y él huirá. Sométete primero a Dios, para que el diablo no te ataque en la mente. Hoy, amado hermano, es un tiempo especial. Tienes la oportunidad para traer a alguien más. Predícales. Y si la gente no quiere venir, quizá es que no tiene algo contigo. Tú no le has permitido ser utilizado. Tú no le has permitido levantar a alguien aquí en este lugar. Si no quiere venir al templo es porque quizá mira tu propio ejemplo y dice, para ser como ti. Entonces habrá que ajustarte. Invítalos. Invita a tu familia que está mirando el cambio de Dios en tu vida. Y si no, pues te vas a dar cuenta de que hay algo. Pero voy a cerrar esto. Y quizá en unos días más venga a hacer una prédica sobre el infierno. Algo que ya muchos de nosotros no creemos. Dice que Dios no perdonó a los ángeles que se sublevaron, los más puros, pero se sublevaron. No los perdonó. También nos dice que no perdonó al mundo antiguo. Lanzó un diluvio y murieron millones de personas. Toda la creación, se salvaron 8. Y sabes, hermano, si tú piensas y quieres decir, como dice mucha gente que no quiere cambiar, al fin Dios sabe. ¿Sí? Te digo lo que está escrito. No fueron perdonados los ángeles, fueron sometidos a juicio y perdieron su lugar delante de Dios. Fueron enviados a la tierra, castigados, están en el aire, sometidos algunos, peores que Satanás, en prisiones de oscuridad. ¿Hay más peores que Satanás? Sí, la Escritura nos dice que sí. Que hay ángeles que no tuvieron en poco su propia dignidad y se mezclaron con la humanidad. Así que también el Señor está viendo nuestra dignidad, cuál es la dignidad que tenemos. Y luego nos dice que tampoco perdonó a un mundo pervertido, a un mundo perverso. Y la iglesia piensa que por venir una vez ha alcanzado la salvación. No, la salvación es un vestido que te vas a poner y que va a permanecer en ti para siempre. Es un vestido blanco, es un vestido de amor y es un vestido de paz. Son la esencia del Espíritu Santo que viene a nosotros. La paz no puede venir sin justicia. La paz no puede venir sin respeto. La paz es el aspecto más grande que ennoblece al ser humano. Y el amor es la entrega completa. Así que, hermano, ¿quieres hacer esto? En la tarde voy a hablar acerca de un hombre, de 2 hombres principalmente. Uno de nombre Esteban, que levantó sus manos en el momento de su muerte y todavía decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Tenía paz? Sí. El que tiene paz ya no le importa lo que suceda. Él va a hablar, va a decir, va a tornar. El que tiene amor sabe que su vida ya no le pertenece, es como un árbol que da frutos. Los frutos no son para el árbol mismo, los frutos son para los demás y tú eres un árbol. ¿Pero tienes frutos o solamente tienes hojas? Dios te llamó para que vayas y lleves muchas hojas o mucho fruto. ¿Ves? Es tiempo de cambio, mi hermano. Es tiempo de transformar todo lo que somos
de hacer cambios, ajustes a toda nuestra manera de vida. Analízate, revísate, mira cómo eres. Aquí los hermanos están teniendo un tiempo en donde están teniendo un devocional cada grupo. Hoy, ¿a quién le tocó? ¿Te tocó, Elvia? ¿A quién le tocó ahorita el devocional? Suriel, y a ti te toca en la tarde. Bien. Se está reportando. Si aún los músicos no quieren entender, les vamos a pedir que dejen de tocar. Les vamos a pedir que dejen el lugar a alguien. Lo más importante va a ser lo que se está formando. Y ese devocional estamos tratando de llevarlos a un tiempo de adoración. Pero si no cambiamos toda nuestra condición, hermanos, quizá el día de mañana tenga que ponerte un disco, tenga que ponerte alabanzas a través de una cinta. ¿Por qué? Porque quizá nuestros hermanos no hayan hecho el cambio, el ajuste. Estamos empezando desde nosotros mismos, haciendo cambios. ¿Qué sucede? ¿Será bueno o será malo? Pero es el orden de Dios, es el orden divino. Y son las cosas que van a repercutir hasta llegar contigo. Y después de ello voy a pedirles que si tienen algo en contra de otro, salgas de tu lugar y ve y soluciona. Porque lo que sigue es, yo te voy a avergonzar y te voy a decir, hermano fulano, ve con la hermana fulana y arreglen sus asuntos. Y me van a decir que no tiene nada, seguramente. Y vamos a ser tan hipócritas de sonreír e ir, pero te voy a avergonzar de esa manera. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque no quieres hacerlo. Porque no has querido. Estamos implementando todos estos cambios. Porque si no quieres cambiar, dime, hermano, entonces, ¿qué haces con nosotros? ¿Cuál es tu fin? Mi fin es formar gente que está siendo restaurada, que está tomando su identidad, que está asumiendo su responsabilidad como un hijo de Dios y está siendo investido de gloria, porque esa es la promesa de Dios. Y nos habla de un nuevo nacimiento en todas las cosas, lo cual también es algo que voy a volver a retomar. Es un cambio total. Que nos alcance el tiempo cuando Dios venga, cuando el Señor se manifieste y que diga hicimos lo correcto. Y no corriendo avergonzado le digamos, Señor, tú me dijiste y no lo hice. Ponte de pie, hermano. Dios es bueno. ¿Dormiste? ¿Dormiste mucho? Bendito Dios y Padre Celestial. Es en el nombre de Jesucristo que tributamos a ti todo honor y toda gloria, toda majestad. Te damos gracias por la oportunidad de mirar nuestro vestido, Señor, las manchas, las formas, Señor, que han deteriorado el vestido que tú nos has dado. Ayúdame, Señor, a hacer tu obra. Ayúdanos a cambiar las circunstancias, a alcanzar tu gloria y tu majestad. Sé que no va a ser fácil, Señor. Sé que las circunstancias son difíciles. Sé que las cosas tienen que cambiar, Padre, pero sabemos que vivimos en medio de una gran perversión en el mundo. Ayúdanos, Padre, a ser la luz del mundo, a hacer la diferencia entre los que se van a perder y entre los que se van a salvar. Padre, gracias porque tú lo has hecho y lo seguirás haciendo siempre. Gracias por esta iglesia, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que escuchan domingo tras domingo este mensaje a través del internet. Bendícelos donde quiera que se encuentren. Aquellos que por necesidad, aquellos quizá por las circunstancias no tienen más que la oportunidad de escuchar a través de este medio. Bendícelos también. Establécelos en la iglesia local más cercana. Bendícelos y úsalos, Señor, para la gloria tuya. Levanta, Señor, ese ejército que va a cambiar las circunstancias del mundo.
Prepara, Señor, a tu pueblo para que cuando tú vengas, Señor, esa iglesia que ha estado dormida empiece a despertar a las circunstancias de cambio. Te doy gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo. Gracias por lo que vas a hacer siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora denle un fuerte aplauso al Señor. Al terminar el servicio, ¿verdad? Cuando venga mi hermano Juan a despedirnos, en el tiempo de la oración le voy a pedir que no se vaya, sino que salga de su lugar y por lo menos a 3, 4 personas denle la mano. No vaya a su grupo, vaya a la iglesia y deje atrás las cosas que entorpecen su relación. Vuelvo a decirles, hermanos, si hay cosas que no vamos a cambiar, pasado algún tiempo, yo le voy a decir las cosas que sí tiene que cambiar, pero quizás se avergüence usted que le diga, hermano o hermana, ve con las personas y sé que quizás no le va a gustar lo que le voy a decir. Y quizás lo que va a decir usted después de esto es, me voy. Entonces, no es profecía, le estoy diciendo lo que voy a hacer. Lo que usted no quiere hacer voluntariamente, va a ser impulsado o impulsada a hacerlo. Y es la relación en el cuerpo de Cristo. Que Dios le bendiga, hermano.